¿En qué ciclo de la vida nos encontramos? Roberto Andere, asesor financiero, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien, gracias. La quincena pasada platicamos sobre el primer ciclo de la vida, que era la adolescencia, sí. Y les platicaba sobre mi historia, mi paso por la Escuela Libre de Negocios, en donde la verdad los adolescentes me nutren de mucha experiencia y muchas cosas en ese ciclo. Y saliendo de la preparatoria, de la universidad, ya entramos al siguiente ciclo, que sería los adultos jóvenes, que van aproximadamente de los 20 a los 37 años. Y cada vez este grupo, este ciclo de vida es mucho más diverso. Okay. Es muy interesante, a mí me parece que tenemos un gran reto con los jóvenes o con los adultos jóvenes, porque es el ciclo de la vida en donde se experimenta muchas de las cosas de la vida por primera vez. Entonces, esto es muy interesante porque es la primera vez en donde un joven se casa, es la primera vez donde adquiere un crédito para un automóvil, un crédito hipotecario, es la primera vez que tienen un hijo o llegan los hijos primogénitos. Entonces, esta etapa de la vida está caracterizada por cosas de primera vez, momentos de primer lugar, entonces que nunca habías vivido. Que nunca habías vivido, sí. Y que no se cuenta con la experiencia. Actualmente, el otro día leía una estadística del INEGI en donde el 50% de los jóvenes o de los adultos jóvenes actuales se casan. Y de ese 50%, el 50%, o sea, el 25% del total se casan, y el otro 50% o el otro 25% solo se unen, están en unión libre o tienen una pareja. O sea, del 100%, del 100%, 50 son los que se unen o viven en pareja. Ajá. Y de ese 50. Así es, el 50% se casa oficialmente, o sea, tienen un matrimonio. O sea, de los 100, el 25% se casa y el otro 25% vive en unión libre. Vive en unión libre o está con una pareja. Pero además, habría que ver actualmente cuáles de esas parejas y de esos matrimonios son matrimonios heterosexuales o son matrimonios homosexuales, porque de alguna manera lo que sucede es que ya la composición familiar es mucho más diversa, y entonces los temas financieros empiezan a ser pues también más complejos, y también muchas veces son diversos al final. Diversos y también de primera vez, porque es la primera vez en donde hay muchas parejas, y es mucho el número, que el primer matrimonio es un matrimonio heterosexual y después se dan cuenta que no era la preferencia, y entonces se divorcian, y también es el primer divorcio, y luego tienen a una segunda pareja, pero también pueden o no tener hijos, y entonces se empieza a hacer un grupo muy, muy diverso, en donde las cosas que unen a este grupo, por supuesto, son que vienen de ser de una generación en donde nosotros, los que ahora somos adultos mayores, porque estamos después de los 38 años, ¿no? Entonces, los adultos mayores ya vivimos esa transición entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS, y quiero hacer referencia con esto. ¿Cuál es la implicación para los adultos jóvenes? Que ellos ya no tienen la posibilidad de tener una pensión. Los que hoy pudieran estar en la edad adulta, sí vivimos la división entre la edad 73 y la edad 97. Entonces, nosotros tenemos más claro que habemos personas que al estar en la ley 97 ya no tenemos derecho a una pensión. Ellos, los jóvenes, no tienen esa idea y no vivieron esa separación. Vivirlo, claro. Entonces, ellos ya nacieron en la ley 97 del Seguro Social, lo que quiere decir que ellos no tienen posibilidad de tener una pensión
como lo era antes. Y esto lo que significa para ellos es que ellos deben de forjar su retiro. Pero los jóvenes son la etapa de la vida en donde se tiene mucho esa idea de la inmediatez y todo se quiere rápido. Los tiempos que ve la gente joven son muy cortos, los lapsos de tiempo son muy cortos. Cuando yo platico como asesor financiero con un joven, lo que me dice normalmente es: yo quiero hacer crecer mi dinero, invertir, pero con varita y de repente, mágica. Sí, casi que con varita mágica. Sí. Y cuando uno les habla de medianos plazos o plazos largos, ellos no se dan cuenta del poder que tiene el tiempo. Sí. Actualmente, este grupo de jóvenes o este ciclo de la vida está caracterizado porque tiene buenos ingresos, hay buenos ingresos y también tienen tiempo para hacer las cosas, pero no se dan cuenta. Ellos creen que todo debe ser de manera inmediata, porque aunque todavía no son los nativos digitales, sí vienen viviendo durante mucho tiempo en la era digital. Uh-huh. Entonces pensarían que todo tiene que ser inmediato. Y ahí es donde ellos deben trabajar mucho con sus finanzas y deben de empezar a ver que lo mejor que les puede pasar es llegar a adultos y luego llegar a una etapa senil. Y estos jóvenes hoy no se dan cuenta de eso. Eso es lo mejor que les puede pasar, pero para esto tendrían que tener un suficiente ahorro, ya que no van a ser pensionados. Así es. Y un ahorro para que lleguen a una vejez tranquila. Completamente. Porque qué bueno llegar a viejo, pero si llegas enfermo y si llegas sin un quinto y si llegas siendo el estorbo de los hijos, que estas generaciones cada vez tienen menos hijos. Así es. Entonces se va a convertir en un problema social. Y fíjate, es una generación que cada vez tiene menos hijos, sí, pero también estos jóvenes que están ahorita entre los 20 y los 37 años de edad, son personas que no se hacen responsables de sus padres. Ya es la primera generación, o una de las primeras generaciones, hablando de que son las primeras veces, que ellos no se dan cuenta de esa responsabilidad. Y si tú platicas hoy con un joven, ellos no lo ven. Y tienen muy claro que sus papás son responsabilidad de sus papás y pues cada quien. Pero cuando lleguen a la edad adulta van a tener ese choque. Porque siempre, de alguna forma, no sé si ellos, cuando vean caer a su padre o a su madre, pues se hagan un paso para atrás y los dejen caer, ¿no? ¿Y quién va a mantener, a sostener a esos viejos? Bueno, en una parte, ellos tendrían razón de que tampoco los padres debemos dejarnos ser la responsabilidad de los hijos. Yo creo que ningún adulto mayor o ninguna persona senil tendría que pensar en sus hijos como su medio de retiro. Claro. Tampoco es justo, tampoco creo que sea un regalo que nosotros quisiéramos darle, salvavidas, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, sí hay una parte que debiéramos ser un grupo de contención y un grupo de apoyo, porque normalmente lo que puede pasar con los adultos es se recargan un poco en la generación de los jóvenes, pero luego pueden salir con sus propios medios adelante, sobre todo cuando son ley 73 y entonces podrían hacer tener una buena pensión, modalidad y llegar a yo me refería a los que no tienen una pensión, pero los hijos no piensan que también podrían estar, si no totalmente a cargo de los padres, pues como una responsabilidad de lo que recibieron. Cuando hablamos de pensión alimenticia es hacia abajo, hacia los hijos, pero también hacia los papás. Completamente. Como obligación, no como a ver si quieres. Algo que voy a decir que es fuerte, sí, ellos no se dan cuenta de la responsabilidad que tendrían de sus padres, porque en el Código Civil se establece, es el artículo 308 en donde se establece que los hijos somos responsables de los padres. Así es, o sea, está en la ley. Entonces tenemos que verlo. Pero de alguna manera también de lo que no se dan cuenta es de que ellos también van a llegar a viejos. Sí. Y también va a haber una generación de jóvenes en ese momento
que también puede decir, pues es tu responsabilidad. Y sin pensión, entonces y sin hijos. tienen que empezar a forjarse un futuro mejor. Claro. Empezar a cuidar al viejito hoy que tienen dinero y tiempo, que son dos factores muy importantes en el momento de hacer la para planeación prever financiera. Y que después se pierda. Claro, y Así trabajo, es. y son Ajá. productivos. Así ¿En es. dónde te localizamos, Roberto Pues en Andere? roberto.andere@orfin.mx o al 55 91 45 91 50. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Gracias y Roberto. hasta la próxima.